Yo sé que muchos de ustedes están muy luchados, ¿sí o no? No hay muchas batallas, ¿verdad? El silencio me lo demuestra. Bueno, hace un tiempo atrás yo le decía a un amigo, tengo más batalla que el libro de Crónicas en la Biblia. ¿Vieron que el libro de Crónicas son todas guerras, guerras, guerras? Yo necesito más guerra que el libro de Crónicas. Porque me río, intento reírme de todas las cosas, pero a veces la vida te viene cruzada y te viene difícil. Y yo sé que puede ser el caso de muchos de ustedes. Yo le pido a Dios que no pierdan el tiempo a partir de ahora, que todo este rato que estén aquí yo les comparta la palabra, pues Dios les hable. Y que Dios traiga esperanza a vuestros corazones. Porque Dios existe, Dios es real. Si estás por primera vez, Dios existe y Dios es real. Esto que estamos viendo aquí, bueno, esta es Marisa, pero esto digo, esta situación que estamos viendo con Marisa es un testimonio real de la gloria de Dios. Hace exactamente una semana atrás hacíamos cola en el hospital para despedirnos de Marisa. Los oncólogos dijeron que le quedaba solo días, ni siquiera llegaba a la semana, días que no llegaban a la semana de vida. Así que vimos la importancia de que toda la iglesia lo supiera para que todos pudieran hablar con ella. Y creo que Dios usó todo esto para que Marisa vea cuánto la amamos, cuánto la queremos y cuán importante es para nosotros. Pero es lo que dijo Lili. Celia, la oncóloga que le estaba atendiendo, le dijo, mira, tú acabas de romperme mi lógica y todos mis conocimientos de ciencia. No sé qué decirte. Ellos habían retirado, hicieron solo 2 días de quimio, 3 días, una quimio de las más fuertes, dijeron, te la vamos a quitar porque no da resultado. Y nos dijeron, es mejor que esté así, sin la quimio, y bueno, se apague y resista lo que pueda. Pero no tiene sentido seguir con la quimio porque no le va a hacer efecto. El cáncer va delante de la quimio. Lo que nunca se imaginaron es que de pronto Marisa un día durmiera toda la noche seguida después de una oración que hicimos, muy de Dios, oración, y luego ella comenzó a oxigenar mejor y a bajarle los litros por minuto. Le estaban aplicando entre 8 y casi 9 litros por minuto de oxigenación y no lograba oxigenar a veces más del 93%. Eso significaba que sus pulmones no tenían capacidad de aspiración, no tenían fuerza, o sea que iba a morir. Pero un día, pues, la oxigenación apareció al 100%, y se lo bajaron a 6 litros y la oxigenación estaba al 100% y se lo bajaron a 4 litros, la oxigenación estaba al 100% y después de moverse, ir al baño, empezar a hablar y a creer que ya todo estaba listo, se le bajó a 93, 95%. Pero lo cierto fue que un día tomaron la decisión de decirle, bueno, mira, vete a tu casa con esta maquinita, haz tu vida normal y vuelve después de Semana Santa a ver qué hacemos y tal vez tengamos que seguir con la quimio porque algo ha pasado, pero no sabemos qué es. Dios está haciendo un milagro, pero ¿saben qué? Te lo vuelvo a decir. Esta noche puede irse ella. Y esta noche o esta tarde te puedes ir tú. Una de las cosas que uno ve en estas situaciones es que nuestra existencia física no está comprada aquí. Y gracias a Dios por la vida eterna que tenemos en Cristo. Porque lo que está diciendo Lili, tanto el personal de paliativos en el hospital como de oncología no daban crédito de la alegría que había en la habitación. Todo el mundo, alguien de la entrada dijo un día, pero esa mujer de esa habitación está muy bien porque todos entran llorando y se van riéndose. Había un clima de gozo, de esperanza, de paz y sobre todo de alegría. Un día Lili le dijo al oncólogo, es que no le tenemos miedo a la muerte. No le tenemos miedo a la muerte. La muerte no nos va a separar de Cristo. Pero eso no es mentalización, esa es obra del Espíritu Santo. También he visto de toda la iglesia en todos los lugares donde estamos, desde la costa hasta Illora, mucha gente no tiene esta vida, aunque está en la iglesia. Y perdónenme la sinceridad, pero yo he visto muchos que, ¿y qué va a pasar ahora? Y yo dije, Dios mío, ¿cuántos años hace que llevas en la iglesia y no has entendido esto? Creo que una de las cosas que produjo esto es sacar a la luz también nuestras actitudes, nuestros corazones, nuestra manera de ver la vida con Cristo. Gloria a Dios por la esperanza que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos rápido a la palabra. Les quiero seguir hablando, hermanos, de orar conforme al propósito de Dios.
Yo le pido a todos aquellos que estén por primera vez o que no hayan escuchado estas predicaciones o que están escuchando ahora por internet, que vean las predicaciones anteriores porque así no pierdo mucho tiempo. Pero una de las cosas que quiero hablarles hoy es que, ¿sabes? Nunca ores motivado por el temor. ¿Sí? Nunca ores motivado por el temor. Miren, si hay algo que yo aprendí en mi vida, tanto en el pasado, en profesión, en trabajo, en cosas que he tenido que hacer, en la vida en general, pero a lo largo de mi ministerio y de mi vida con Cristo, hoy después que han pasado muchos años, yo puedo decirles que, a ver, lo intento, no digo que siempre lo logre, pero intento de que mi vida no esté movida por el miedo. Hace un tiempo atrás, cuando a Lili le diagnosticaron el tumor en el meningioma hipófisis, que está en la hipófisis, hipofisiario, la primera reacción fue ¿qué hacemos? Si operamos, no operamos. La operación es de muy alto riesgo. Pero si no te operas, te puedes quedar ciega. Si te operas, puedes quedar peor todavía, puedes hasta morir. Y en situaciones así te das cuenta que no puedes tomar una decisión basada por el miedo. Nosotros conocemos a Cristo, conocemos el poder de Dios, conocemos la vida eterna. Si estás por primera vez, yo no nací ni me crié en una iglesia. Yo llegué estando en la universidad. Pero hoy estoy totalmente convencido, no solo de la existencia de Dios, sino de la veracidad de las Escrituras. Y la Biblia habla de ese poder sobrenatural de Dios, pero sobre todo de una vida que va más allá de la existencia física. Y así que siempre intenté que todas las decisiones que yo tome no estén motivadas por los miedos, sino que ahora que yo conozco la vida en Cristo, estén tomados por la fe en Cristo y ser guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, aun cuando tú ores por algo, no ores guiado por el temor. No le pidas a Dios que haga aquello que a ti te da miedo que suceda, porque ni siquiera sabes si vas a estar orando por lo correcto. A veces nosotros retroalimentamos nuestros temores. Yo no quiero hablarte de esto ahora, pero toda nuestra estructura emocional, intelectual, nuestro cerebro es muy complejo en este aspecto. Tú tienes que entender que el cerebro, como te decía hace un tiempo atrás, no está diseñado para que seas feliz, sino para la supervivencia. Por lo tanto, el cerebro siempre te va a llevar a la reacción que tiene que ver con la supervivencia. Eso significa prever y prevenir todo tipo de peligro, familiar, económico, lo que sea. Por esa razón te vas a dar cuenta que tu cabeza, la cabeza no te dice qué número va a salir mañana en la 11, ¿no? En el cuponazo de la 11. Te va a decir que va a salir todo peor, todo mal, ¿no? Tú dices, anda, que si mi cabeza me dijera otra cosa, pero mi cabeza siempre me posiciona en lo peor. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para eso, para posicionarte en todo lo que puede ser espantoso, para prever y prevenir todas las cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque a veces cuando nosotros oramos cargados de miedo y estamos retroalimentando ese temor. Nosotros oramos motivados por la ansiedad, no por el propósito de Dios. Es una pérdida de tiempo, pero además puede ser una retroalimentación para nuestros conflictos emocionales. Por lo tanto, por esa razón mucha gente no alcanza aquello que decía el apóstol Pablo en Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oran, pero no tienen paz. Oran, pero no tienen sosiego en sus pensamientos y en sus emociones. Yo intento y aproveché pasar, antes de venir para aquí, tenía un tiempo, un ratillo para orar tranquilo. Me metí en la habitación para descargar mi corazón en Dios y dejar que toda ansiedad, ¿qué decía el apóstol Pedro, no? Echando toda ansiedad sobre Él, que tiene cuidado de vosotros. Entonces, nunca ores motivado por el miedo, nunca. Aunque el temor nos lleva a orar, y eso es bueno. Es bueno que de vez en cuando la vida te dé un susto para que ores, ¿no? A todos nos pasa. Pero aunque el temor nos lleve a orar, pero luego siempre pidamos que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe en la oración, conforme a su propósito. Y quien nos guía a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios conoce todas las cosas.
Jesús habló de esto, dijo, por nada estáis, bueno, eso lo dijo Pedro, pero decía, no, mirad las aves del campo, decía Jesús, mirad las flores del campo, las aves que no siembran ni cosechan. Y dijo Jesús, vosotros no estéis en esa ansiedad de qué comeremos, qué vestiremos. Y dice Jesús, porque Dios tiene cuidado, conoce todas estas cosas. Dios tiene un propósito general que se cumplió en Cristo, pero Dios nos lleva a cada uno de nosotros a caminar conforme a un propósito determinado en la vida. Por eso el Espíritu de Dios que nos guía a orar. Porque muchas veces tu temor te va a hacer pensar que tienes que hacer, decidir o que tiene que suceder determinadas situaciones en la vida. Y tú vas a orar para que suceda eso. Pero eso no tiene nada que ver con la solución que Dios va a traer al conflicto. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Yo puedo decir, Señor, pon un excelente cirujano para Lili y estar orando por un cirujano que le abra la cabeza a Lili. Y tal vez Dios dice, yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer otra cosa. Y el propósito de Dios es otra cosa. Por eso siempre pidámosle a Dios ser guiados por Dios en la oración. Él conoce los tiempos de la vida. Él tiene el control. Él lo hemos visto en estos días. Perfectamente. Hemos orado por Marisa de tantas maneras. Señor, que no muera. Luego, Señor, que muera sin dolor. ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Ella misma oraba. Señor, me quiero ir contigo, pero dormida. Quiero acostarme, no quiero sufrir. Luego hemos orado por otras cosas. Y yo digo, ¿cuántas oraciones no tenían sentido? Dios tenía otro plan. Por eso nunca ora que el Espíritu Santo te ayudará. Esto lo decía Pablo también. Ahora lo vamos a ver. Para que podamos ver el propósito de vida en lo que estamos viviendo. Ya sea en la fe de saber que Dios transformará el conflicto en un milagro. O Dios va a cambiar la muerte por vida. O que Él nos va a fortalecer mientras pasamos por el conflicto y que terminado todo estemos firmes, llenos de vida y con mucha más madurez de la que habíamos enfrentado el conflicto. Tú no sabes si el propósito de Dios es quitar el conflicto o madurarte en el conflicto. Lo que sí sé es que Dios no quiere que mueras en el conflicto. Se puede morir tu cuerpo, puede perder la existencia, pero la vida sigue. El propósito de Dios siempre, en todas las cosas, lo básico, lo mínimo, es la vida. Pero no hablo de la vida en tanto a existencia, sino la vida en tanto a la vitalidad del ser, o sea, vida en el alma y vida en el espíritu. Jesús habla de una vida espiritual. Mucha gente está muy bien físicamente, pero su matrimonio se ha muerto. Porque está muy bien, está en el gimnasio, le haces una analítica de sangre y esa sangre está para hacer mermelada, de lo bueno que está perfecta, es una sangre perfecta. Tiene un cuerpo maravilloso, tiene una salud impresionante, probablemente al paso que va a vivir hasta los 94, 95 años, pero no tiene vida adentro. Hace mucho tiempo se murió su matrimonio, se murió el amor por sus hijos, se murió la esperanza, se murieron los sueños. Si la vida, si la existencia representara la vida, la gente no se suicidaría. Pero no es así. La vida tiene que ver con toda una vitalidad que va más allá de lo biológico, tiene que ver con el alma, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con abrazar a tu hijo y decirle mi vida. La vida es mucho más que eso. Jesús habló de esto. La Biblia dice que debemos guardar el mundo emocional, el corazón, porque de él mana la vida. Jesús dijo, de vuestro interior fluirán ríos de vida. Por lo tanto, la vida es mucho más que eso. La vida, nunca confundas existencia con vida. Jesús, hablando de esto, un día dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y deja de existir, muere, pero muere a la existencia física, nunca llevará mucho fruto. Es necesario que la planta de trigo se seque, sea triturada, se quite, se sacuda, el grano se separe de la espiga, o sea que ya dejó su existencia como tal. La planta ya no existe más. Ahora si vas a los campos vas a ver los campos verdes con un verdor precioso de todas las plantas nuevas de trigo. Ya cayó la lluvia que está fortaleciendo el crecimiento en los campos de secano, mucho más lo de regadío. Pues el campo está precioso, con un verde precioso. Pero dentro de 4, 5 meses, 6 meses, eso va a estar todo amarillo. Y dentro de 8 meses ese campo va a estar otra vez arrasado, van a quedar solo los trocitos. Ya desapareció todo, dejó de existir. Y eso es lo que dijo Jesús, pero si tú coges ese grano de trigo, lo vuelves a sembrar, se activa porque la vida está contenida en la semilla. Porque no es lo mismo existencia que vida. Este es el problema del ser humano y tal vez es tu problema.
que vives luchando, sufriendo por tu existencia temporal y no te das cuenta que la vida se te está perdiendo entre los dedos. Jesús vino para darnos vida. Con todo mi respeto, hoy aquí veo de todo tipo de caras, ¿no? Algunos no los conozco, así que no quiero que se enfaden conmigo. Pero he convivido con esto. Soy pastor en Granada desde el año 1992. He visto llegar e irse mucha gente de aquí. He visto pasar muchos inmigrantes. He visto inmigrantes que llegaron, lo digo con todo mi respeto, todos los inmigrantes. He visto llegar inmigrantes, con todo mi respeto, ¿vale? Yo he enseñado hasta en la facultad antropología por el tema de la misionología, ¿vale? Nunca confundamos la palabra migrante, inmigrante y emigrante. Ahora todos son migrantes. Migrante es el que está desplazándose. Inmigrante es el que llega a una tierra. Emigrante es el que se va de una tierra. Y esto no tiene que ser ofensivo para nadie, no es despectivo, ¿vale? Pero tengamos mucho cuidado cómo se manipulan los idiomas. Pues a veces cuando yo digo los migrantes, sí, pero ya te estableciste, ya no eres más migrante, eres ciudadano. ¿Sí? Y si te apuran un poquito más, bueno, eres inmigrante porque has llegado, has emigrado de tu tierra, desde tu país dirán, eres un emigrante. ¿Vale? Perdónenme, pero es que a veces quiero hablar y no quiero ofender a nadie. Entonces, he visto muchos inmigrantes, personas, colectivos que migran, que están en el mundo migrando. ¿Saben? Llegan a una tierra buscando una mejor vida, tienen dinero, pueden tener la casa que antes no podían tener en sus tierras, las comodidades, la atención médica que no tenían en sus tierras, pero perdieron a sus hijos, perdieron sus matrimonios, lo perdieron todo. Y luego te preguntas, ¿para qué? Por eso tengan mucho cuidado. Lo que dijo Lily recién es algo muy acertado. Lo que hizo Henry Ford, transformó el mundo en tanto a la producción, pero destruyó al ser humano. Porque todo está pensado para que el ser humano descanse lo suficiente para seguir produciendo, no para vivir. Si tú crees que vas a comenzar a vivir a partir de los 67 años cuando te jubiles, apaga la luz y vámonos. Olvídate. Porque los que van a vivir son los seguros médicos contigo. ¿Sí o no? Las ortopédicas, todo esto casi. ¿Sí o no? Las ventas de ungüentos, de dolores, todo esto. Todo esto. ¿Ah? Entonces, viniste buscando vida. No, no viniste buscando vida. Viniste buscando una mejor estabilidad social, económica. Pero la vida es otra cosa. La vida es otra cosa. Dios quiere que vivas. Y de eso es lo que te estoy hablando ahora. Por eso necesitamos buscar la vida en Cristo. En todo sentido, porque es el propósito de Dios. Jesús dijo, de vuestro interior fluirán ríos de vida. Cuando abres la boca, ¿le das vida a otro? Miren, Marisa estaba literalmente muriéndose. Si le quitaban el oxígeno, Marisa no sobrevivía. Ahora mismo tú puedes quitar el oxígeno un par de minutos, tal vez puedes quitárselo una hora. Ella va a seguir viviendo, porque ya sus pulmones están respirando, por lo menos. Pero hace una semana atrás tú se lo quitabas a Marisa. En 5 o 6 minutos probablemente se le paraba el corazón porque empezaba a bombearlo loco y porque sus pulmones no estaban funcionando. El diafragma se movía, pero los pulmones estaban tan taponados que no tenían capacidad de absorción de aire. Entonces, Marisa iba a morir. Sin embargo, llegaba y las enfermeras salían de ahí animadas. La doctora venía y se sentaba a charlar con Marisa. O sea, físicamente, su cuerpo no tenía la capacidad de sobrevivir, pero espiritualmente y emocionalmente Marisa tenía más vida que todos los que entraban allí. Una chica, una enfermera, llorando aceptó a Cristo con Marisa y oraron juntas. ¿No? Recibió a Jesús. Yo le dije a Marisa, o te sanas o te mueres, pero Satanás no te quiere en el hospital. Porque todo el mundo se está convirtiendo, porque la vida no tiene nada que ver con la existencia. Entonces, Lucas 11:2, ustedes lo conocen de memoria, Jesús dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que está en el cielo, ¿se acuerdan? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Una cosa es ser creyente y otra cosa es vivir en la voluntad de Dios en nuestro entorno. ¿Lo recibes? Una cosa es que tú y yo seamos creyentes, otra cosa es vivir. ¿Realmente Dios está haciendo su voluntad en tu vida? Ahora, es cierto, tú puedes decirme, mira, pero tengo muchos problemas con mi hijo, con mi marido. Ya, tú no puedes cambiar la vida de ellos. Ellos toman sus decisiones. Ahora el asunto es, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu alma? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu alma?
Pablo decía, porque nosotros no miramos lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, es existencial, es de la existencia. Pero lo que no se ve es eterno porque pertenece a la vida de Dios. ¿Me estás siguiendo? Por eso el planteo que te hago es esto. Tú, cuando entras en una enfermedad, ¿qué estás viendo realmente? Ahora vamos a hablar de eso. Por eso te decía yo el otro día, no es lo mismo la existencia que la vida. Nunca pienses que porque existes estás vivo. Y si dejaste de existir, ya no vives más. Ese es el concepto de este mundo. Ese es el concepto material de este mundo. Ese es el concepto de todas las personas que son ateas. Bueno, cuando me muera, ahí, a la tierra, ¿no? Que me coman los bichos. Sí, el cuerpo, pero no el alma. Te lo vuelvo otra vez, ¿no? Si lo vemos en la naturaleza, la vida de una planta sigue contenida, aunque la planta se seque y se triture. Por eso yo hago todas mis infusiones, mis hierbajos y todo mi curanderismo. Porque los aceites esenciales están allí, aunque la planta se arrancó, se trituró, se guardó en un frasco. Ahí están los aceites esenciales de la planta. Y si se hubiera muerto realmente, todo hubiera desaparecido. La existencia cambió, pero la química y la física de la planta no ha cambiado. Ha cambiado, pero no se alteran algunos aspectos. Si en el presente aprendemos a ver la vida, no solo la existencia, entonces entenderemos mejor la vida con Dios. Muchos cristianos no entienden la vida con Dios porque en realidad siguen sin ver la vida sobre la existencia. ¿Entienden lo que estoy diciendo o lo estoy confundiendo? Mucha gente no lleva una buena vida con Dios porque lo único que busca es satisfacer su existencia. No busca vida. Y satisfacer la existencia significa, tengo un tiempo determinado y debo vivirla en unas condiciones determinadas favorables para que la existencia esté bien. O sea, no me quiero enfermar, no quiero discutir, no quiero tener problemas, no quiero tener conflictos, quiero estar gordito, quiero comer bien, o sea, la existencia no es la vida. Pasamos todos por este conflicto del hospital y salimos más llenos de vida que antes. Hemos aprendido a ver cosas. Cosas que sabíamos las hemos vuelto a experimentar. Dios nos pegó una bofetada así con amor, un cachete, y nos despabiló a todos. Y ahí nos dimos cuenta de algunas cosas otra vez. Volvimos a encontrar el valor de la gente, aprovechar los minutos juntos. Yo un día me senté con Marisa, le cogí la mano, charlamos, oramos, nos reímos. Y yo la abracé porque dije, probablemente mañana Marisa no está allá. Caro se vino, viajó, cogió un vuelo y dijo, quiero ir a estar con Marisa. Fue enternecedor porque ella cuidó a mis hijas toda la vida y ahora mis hijas estaban todo el día en el hospital cuidándola a ella, abrazadas a ella. La idea es, ellas me decían, hemos aceptado que Dios, si Dios se la quiere llevar, que se la lleve. Pero es como, para ellos es como llevarse a su madre, ¿eh? Que les quede claro, ¿eh? No vayan a pensar otra cosa. Para las tres, Marisa es su segunda mamá, no una tía. Y llegamos a entender estas cosas. Y te das cuenta que la vida es mucho más que la existencia. Que tenemos vida eterna porque tenemos un alma y un espíritu que va a vivir para siempre. Pero además tenemos vida en el corazón de las personas que nos aman. La Biblia dice, en memoria eterna será el justo. Pero vivimos solo por la existencia. Y no nos importa que la gente nos odie, total no lo vamos a ver. Y en la mente el otro está diciendo, o que se muera o me lo borra de la cabeza Dios porque no quiero volver a pensar en él. Pero me fui más gordito. Vivimos por la existencia, pero no vivimos por la vida. Por eso la vida es mucho más que la existencia. Y vivimos mirando lo que se ve. Y Pablo decía, no hagas esto. Porque aún las tribulaciones tienen su razón de ser, dice 2 Corintios capítulo 4. Porque son tribulaciones momentáneas, pasajeras, son tribulaciones de este tiempo, decía Pablo. Y si no pasan y te mueres con la tribulación, bueno, con la muerte se acabó la tribulación. Ya está. Pero la vida sigue. Y Pablo decía es que no miramos lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Por eso Dios nos enseña a depender de Él y a ordenar nuestras vidas con Él en su propósito y en su plan. ¿A través de qué cosa? De la oración. Pablo decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Pero no miramos lo que se ve, sino lo que no se ve, porque ahí está la vida donde no se ve. En lo que se ve solo se ve la existencia. ¿Está mal la existencia? No. Es el estuche de la vida. Pero la vida no depende de la existencia. Por eso aprendimos en la oración en no ser esclavos de nuestras propias almas. De esto quiero desarrollártelo un poco más. Tengo mucho cuidado, porque cuando nosotros solamente miramos la existencia física, material sobre la vida, todo esto influye en los pensamientos y las emociones. Ya que Lili citó a Henry Ford, yo voy a citar a Albert Einstein.
¿Vieron cómo aprendí a pronunciar Einstein? Antes decía Einstein. Hasta que me casé con Lili, me dijo, no se dice Einstein, se dice Einstein. Liechtenstein, ¿no? Un partido de fútbol un día decía, el que transmitía el partido decía, ahí juega Liechtenstein. Y Lili decía, Dios mío, así no se pronuncia. Bueno, Liechtenstein. Bueno, Albert Einstein. ¿Saben lo que dijo Einstein? Somos lo que pensamos. Sí, y tiene toda la razón del mundo. Tú vas a hacer exactamente lo que piensas. No, porque yo a veces, mira, nadie dice algo que no lo pensó alguna vez y nadie hace algo que no lo sienta o no lo piense. El problema está en el alma, por eso necesitamos que el alma se sujete a la vida del espíritu. Porque si no, tarde o temprano volveremos a hacer aquello que pensamos. La sentencia está en la Biblia, dice, y el perro vuelve a su vómito y el cerdo al lodazal. Y mi abuelo decía, y la mula vuelve al trigo. Por eso Einstein decía eso, somos lo que pensamos, por eso necesitamos orar siempre, una comunión profunda con Él, en su plan, para que mi mente no determine quién soy yo, sino que lo determine Dios. Muchas veces nuestra visión está enfocada en nosotros mismos, está enfocada en los problemas, está enfocada en las necesidades, en nuestros pensamientos, pero no en Dios. Lo primero que hacemos es ver el problema. Eso es lógico, es obvio, es parte de nuestra reacción, nuestro cerebro nos lleva a ello. No te estoy diciendo que no lo hagas. Sí, claro, cuando ya llevas un montón de años con Cristo y has desarrollado una cierta disciplina espiritual, te das cuenta que antes de que venga el problema tú ya miraste a Dios. Cuando llegó el problema ni lo miras porque ya has mirado a Dios, ¿no? Pero a veces lo lógico y lo normal es que ¡pum!, ¿no? El problema te aparece delante como quien, ¿sí? ¿Viste qué pasa a veces que piensas que una persona no lo va a ver nunca más y de pronto sube al autobús y te lo encuentra ahí, ¿no? Dices, madre mía, le debo 100 euros hace como 4 años. Y tú, el otro te busca la cara, así que, ¿no? Bueno, pues así muchas veces te aparecen los problemas en la vida. Pero ¿sabes qué? Ten mucho cuidado. Porque Pablo decía, ahora nosotros tenemos que dirigir el mundo emocional, emociones, pensamientos, a la comunión profunda con Cristo. Porque en la oración, donde Dios muestra su propósito de vida para ti, es donde nosotros realmente encontramos quiénes somos en esta condición. Tengo mucho cuidado con esto. Miren, hay una frase que a mí me gusta mucho para el mundo de la medicina, que dice, que está en el libro El médico, de Noah Gordon. Dice, los médicos no tratan con enfermedades, sino con personas que sufren enfermedades. ¿Vale? Es excelente eso a la hora de que un médico, un psicólogo, un psiquiatra, quien sea, está tratando con un paciente. Tienes que entender que no tratas con algo científico, sino con un ser humano que está sufriendo todo esto. Y alrededor del ser humano hay personas que sufren y que depende de la cultura y el enfoque familiar que tenga, va a ser la reacción que tenga. Por eso ustedes van a ver que determinados grupos culturales en los hospitales se comportan de una manera y otros de otra. Porque a cada uno la situación, el conflicto de la enfermedad les produce una reacción muy diferente a otros. Somos seres humanos. Y esto es muy importante entenderlo. Si no entendemos esto, ¿por qué? Porque los problemas condicionan nuestra manera de ver la vida, condicionan aún lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo decía, tengan mucho cuidado, no vivan mirando lo que se ve, sino aprendan a mirar lo que no se ve. ¿Sigo? 2 Corintios 4:16 dice eso. Por tanto, no desmayamos. O sea, no nos desanimamos, decía Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, yo noto las enfermedades, decía Pablo. Noto el cansancio físico. Noto que mi cuerpo ya no es el mismo de antes. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Noto cómo cada vez retengo menos proteína, decía Pablo, y retengo más calcio en mis arterias, ¿no? ¿Sí? Seguimos hablando de esto, calcificación arterial, pérdidas de proteína, de masa ósea, de osteoporosis y todo este tipo de cosas. Decía Pablo, el interior no obstante se renueva en día, porque esta leve tribulación momentánea, esta tribulación pasajera, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí viene la clave, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, son parte de la existencia terrena, pero lo que no se ve es eterno. Y Pablo decía, la oración profunda, la comunión con Cristo te va a llevar a traer lo eterno aquí a la tierra. Donde lo pasajero da lugar en tu mente y en tus emociones lo eterno.
Cuando la gente que visitaba a Marisa, que no tiene una vida con Cristo, veía a Marisa en el hospital. Creo que lo que sorprendía era eso. A Marisa la veían llena de vida, sin embargo su cuerpo se estaba muriendo. Pero ella tenía vida, ¿no? Las enfermeras creo que hacían turno porque las veía con las mascarillas y la miraba y le decía, tienes unos ojos muy bonitos tú, ¿eh? Y las enfermeras, ay, muchas gracias. Y se ablandaban, ¿no? Por eso, la vida es otra cosa. Mira, la visión de lo temporal puede determinar mi existencia. Ten mucho cuidado con esto. Recién toqué el tema de migración, inmigración. ¿Sabes? Por ejemplo esto. El solo hecho de tener un documento diferente, tener un color de piel diferente, tener un acento para hablar diferente, ya va a condicionar tu existencia en este lugar. Condiciona tu conducta y puede condicionar tu existencia de lo real. No tengo tiempo para desarrollar esto, pero me encantaría. De lo que está bien, de lo que está mal, de esto, de lo real, no real. Te lo vuelvo a decir, cuando tú empiezas a ver tu entorno, tu contexto, todo lo temporal, todo eso determina nuestra existencia. ¿Sí o no? Te vas a dar cuenta de esto. Si eres extranjero o inmigrante, te vas a dar cuenta que una era la manera de actuar que tenías en tu país y otra ha sido la manera de actuar cuando llegaste aquí. El solo hecho de pasar por un aeropuerto y que un policía te diga, ¿tiene su pasaporte? ¿Usted aquí viene? Ya con eso, tac, ya condicionó hasta tu conducta. ¿Sí? A veces nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. Cuando tú fijas demasiado los ojos en lo temporal, te vas a dar cuenta que todo eso condiciona tu cosmovisión. Condiciona quién eres realmente. Depende del barrio donde te criaste, condiciona tu manera de ver la vida, por ejemplo. No digo que te condicione tu historia, porque yo creo que aún en condiciones extremas puedes hacer muchas cosas. Pero condiciona tu historia, condiciona tu situación. Por eso, ¿sabes? Vuelvo a esto. Einstein decía, tú eres lo que piensas de ti. Ten mucho cuidado con esto. La Biblia dice, lo que el hombre diga de sí mismo, eso es. Soy un enfermo, pues eres un enfermo. Soy un desgraciado. Terminarás siendo un desgraciado, ¿eh? Porque al final terminarás metiendo la pata en la desgracia. Por eso tengamos mucho cuidado con esto. Y esto tiene que ver con la oración. ¿Qué es lo que deseas? Porque lo que deseas va a captar tu atención siempre. ¿Sí o no? ¿Te casas? Hablo de mi caso. ¿Vale? No es que me haya casado ahora, porque eso es muchísimos años. 30 y pico. Nunca recuerdo los picos, pero son 30. Pues me casé y poco tiempo después Lili quedó embarazada. ¿Y qué es lo que te pasa? Nunca había reparado la cantidad de chicas embarazadas que andaban por la calle. Fue casarme y Lili embarazada y yo veía embarazadas por todos lados. ¿Sí o no? Te compras este es un efecto psicológico, ¿eh? Hasta estudiado, ¿eh? A los que están estudiando psicología pueden hacer el doctorado en psicología en base a lo que capta tu atención en la vida, ¿no? Bueno, te compras un coche rojo, nunca te habías dado cuenta de la cantidad de coches rojos que hay. Te compras un coche de tal marca, tú dices, anda, tío, muchos tienen. Antes ni lo reparaba, porque aquello que te interesa termina captando tu atención. Aquello que tú deseas capta tu atención. ¿Sí? Y esto termina condicionando tus conductas. Otra vez, lo que desees es lo que va a captar tu atención también. ¿Sí o no? Te quieres comprar un coche rojo y vas a ver que mucha gente tiene coche rojo. Y lo vas a buscar en internet y no te das cuenta y estás hablando de eso. Eso determinará tu pensamiento y al fin determinará tu conducta. Y terminarás comportándote de acuerdo a eso. Para que lo entendamos, lo que les quiero predicar, para no irme por la rama, que ya me he ido un poco, pero bueno, voy a intentar volver al tronco del árbol. Si yo vivo pensando en mi enfermedad, es lo que capta mi atención, seré un hombre enfermo. Si empiezo a mirar al Dios que sana la enfermedad, seré un hombre con fe en el Dios que sana enfermedades. Te lo vuelvo a decir, si yo vivo pendiente de mi enfermedad, seré un hombre enfermo.
Si yo tengo un granito en la cara y empiezo a buscar cáncer en la piel, en el rostro, voy a ver 500.000 granitos igual al mío que dice, todo empezó con este granito y mi tío se murió. Entonces, si yo pienso constantemente en mi enfermedad, me considero, no digo que me vaya a enfermar, estoy diciendo que me considero un hombre enfermo. Si yo comienzo a pensar en el Dios que sana a los enfermos, consideraré el Dios que sana a los enfermos. Si lo que capta mi atención es mi situación económica complicada, seré un hombre carenciado. Y a todo el mundo le hablaré del dinero que me falta. Si yo en medio de mi carencia comienzo a pensar en el Dios que provee, a todo el mundo le hablaré de que hay un Dios que hace milagros en la economía. ¿Qué es lo que está captando tu atención? Porque tarde o temprano eso condicionará tu conducta. Tengamos mucho cuidado, cristianos, con esto. Porque Gregre y no decimos Gregorio nunca. Hablamos de Dios, pero a la hora de la verdad vivimos condicionados por lo que vemos, no por lo que Dios dice. Si pienso en lo que considero injusto sobre mí, entonces seré un hombre maltratado por la vida. ¿Me siguen? A que muchos de aquí se sienten maltratados por la vida. Es que esto es injusto, es que a mí no me tratan bien, a mí no me dan lugar, a mí no me atienden, a mí no me cuidan. Prepárate para que veas, para discutir en cualquier cola. Llegas a un lugar y hay una cola, 5 personas delante tuyo, en la de al lado hay 6 personas delante tuyo. Como tú ves que el funcionario se entretiene un poco con el que está delante, tú comienzas a decir que a ti nadie te atiende, nadie te cuida. Sin embargo, el que está en el puesto sexto de la cola al lado no dice nada, el tipo está feliz de la vida. ¿Por qué tú te consideras maltratado y él no? Te lo vuelvo a decir, todo lo que capte tu atención condicionará tu conducta. Este es el problema de los cristianos. Caemos en pecado porque al final el diablo logra que esto capte nuestra atención. Satanás logró captar la atención en un deseo escondido de Adán para que peleara con Dios. Así oramos muchas veces confundidos por nuestros pensamientos y por nuestros temores que buscan solución, pero no desarrollan fe en Dios. Nuestra vida no crece porque no encontramos el propósito de Dios para nuestra vida, porque lo único que queremos es solucionar aquello que nos da miedo momentáneamente. Y tampoco podemos ver ese propósito de Dios. Lo que a mí me va a cambiar la vida es el propósito de Dios. ¿Sí o no? El otro día estamos hablando maravillas de Marisa, ¿no? No le gusta Marisa. Pero las chicas del supermercado están pendientes de Marisa y yo siempre entraba al supermercado, me trataban como uno más. Yo no sabía que me conocían del supermercado. Ahora entro, ¡ay, qué maravilla lo de Marisa! Y bueno, ¿no? Entonces nos pusimos a hablar con las muchachas del supermercado. Al final yo me quedé ahí como una hora. Le hablé de Cristo, le conté cómo conocí yo a Jesús. Y todo. Fue algo tan lindo, tan maravilloso. Y en un momento determinado, medio como que yo le decía, no fue mi vida así. Mi vida tenía que ver con la arquitectura, pero ahora soy pastor. O sea, ¿qué es lo que condiciona mi vida? ¿Qué es lo que me da identidad? ¿El tema de arquitectura, dibujo, diseño, pintura? No, el ser pastor. De hecho, vosotros me llamáis pastor. O sea, aún la identidad que tengo tiene que ver con aquello que yo considero que soy. Por eso, es muy importante eso. Muchas veces estamos confundidos por nuestros pensamientos. Por eso no entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Dame un tiempito más y lo vamos a entender mejor. Mira, en el desierto, Moisés le preguntó a Dios en el Sinaí cómo se llamaba a él. Porque en Egipto y en todas aquellas culturas había un Dios para cada situación. Para decírtelo de otra manera, era como que los dioses eran especialistas. Estaba el Dios del río, el Dios de la montaña, el Dios de aquí, el Dios de allí, el Dios. De hecho, los madianitas que estaban en la zona donde Moisés tuvo la visión de la zarza, consideraban que en el monte Sinaí habitaba Dios. Era el Dios de la montaña ese. Los babilonios decían el Dios del cielo y estaban los diferentes dioses. Era como que aún al Dios de la Biblia le habían dado un nombre como si tuviera una especialidad. Y va Moisés y le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Para poder explicarle al pueblo de Israel, ¿quién eres tú?
Y Dios no le dice, soy el Dios de la montaña. ¿Qué le dice él? Yo soy el que soy, mejor dicho en hebreo literalmente dice, yo seré el que seré. Eso no es un nombre, eso es un verbo, ser. Es un verbo muy antiguo, el hebreo no está ni desarrollado todavía. Por lo tanto, Dios no está dando un nombre, porque no existe un nombre que pueda contener a Dios. Ahora, si ustedes se fijan, Dios le dice, yo seré el que seré, pero luego esto se completaba como un nombre, iba seguido de una cualidad de Dios. O sea, yo seré el que seré. Por ejemplo, cuando tú estés enfermo, yo seré Jehová Rafa. O sea, Dios tu sanador. Cuando estés mal económicamente, yo seré Jehová Jireh, tu provisión. Cuando haya conflicto en tu vida, yo seré Jehová tu sanador. Yo seré siempre todo lo que tú necesitas en cada conflicto. El asunto no es el conflicto, sino Dios. Cuando estés enfermo, yo seré tu sanador. Cuando estés en conflicto, yo seré tu paz. Pero nosotros no entendemos esto. Nosotros miramos el conflicto y atribuimos y condicionamos nuestra vida al conflicto. Soy enfermo. Estoy ansioso. Vivo con problemas. De lo que te estoy hablando es precisamente orar conforme al propósito de vida de Dios. Mirar mi enfermedad es mirar la condición de mi existencia temporal. Mirar lo eterno, que decía Pablo en la oración, es dejar que el Espíritu Santo me revele quién es mi Dios. Dios nunca te deja solo. Porque Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Cuando tú entras en un conflicto, Dios te va a hablar. Sin embargo, acabas de entrar en el conflicto. Dios te va a decir, yo soy tu sanador, pero tú acabas de enfermarte. Y tal vez hay un proceso de 4 años hasta que Dios termina de hacer ese milagro maravilloso. Y hay un proceso en el cual tú vas a caminar. Y esto es lo maravilloso. Dios te habla del final, pero luego vuelve al principio y camina contigo todo el proceso. Ahora, ¿dónde están puestos los ojos? ¿En el conflicto o en el Dios que te está encaminando en el proceso? Tengamos mucho cuidado con esto, porque conforme lo que tú pienses, así serás. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios nos trae la revelación de que somos enfermos, conflictuados, pobres, miserables. No, somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Pablo decía, tú ya estás en Cristo. El apóstol Pablo escribía porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes con Cristo. O sea, ya está terminado. Por eso, pero nosotros, como no queremos tener conflictos, y a veces el propósito de Dios para que la vida crezca. ¿Sí? Una chica puede decir, no quiero que se me hinchen los pies, no quiero estar barrigona, ¿no? No quiero vomitar, no quiero que aumentar de peso, no quiero que... Bueno, pero entonces no vas a tener hijos nunca. Hay todo un proceso de 9 meses donde tu cuerpo cambia, se altera todo, absolutamente todo, con un único propósito, dar lugar a la vida. Nosotros no queremos tener conflictos. Yo tampoco quiero, pero a veces son necesarios estos conflictos. Yo no quiero tener enfermedades, yo no quiero tener problemas. ¿Saben? Mañana Dios puede hacer así. Y de pronto los pulmones de Marisa están completamente limpios y no necesita ni siquiera esa maquinita. ¿Y saben qué? Quedó mucha vida en el hospital. La chica que dirige paliativos en el PTS le dijo a Marisa, yo quiero ir a la iglesia porque nunca he visto esto. La oncóloga le dijo a la chica paliativo, vas a ir a visitar a una enferma terminal porque ya hemos dejado ya la parte de oncología, te corresponde a ti. O sea, ella va a morir. Y le dijo, vas a ir a la habitación tal, pero te va a encantar porque te van a animar a ti. No vas a animarles tú a ellos. Se lo dijo a la oncóloga. Por eso nosotros no queremos tener enfermedades, pero a veces es parte de un proceso de Dios. No queremos tener problemas. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente el centro de todo seguimos siendo nosotros. Y mientras seamos nosotros, nunca entenderemos la vida de Dios.
Es más, Dios terminará siendo un ser injusto para ti. Porque tu visión de la vida y tu conducta en la vida será solo tu problema. Y como Dios no soluciona tu problema, Dios no es justo contigo. Nosotros no queremos tener estos conflictos, enfermedades, problemas, porque el centro somos nosotros. Pero eso solo es existencia. La vida es otra cosa. Por eso te dije recién, no quieres que se te hinchen los pies, no quieres que te crece la barriga. Pero bueno, para tener un niñito de 6 kilos alguno, ¿no? Con una cabeza así de grande. Yo tenía un conocido en Argentina que era un hombre, con todo mi respeto, tiene una cabeza prominente el hombre. Y entonces llevó a su hijo recién nacido y dijo, tenemos miedo que tenga una enfermedad, porque mira la cabeza. Cuando el médico lo miró, le dijo, ¿es tu hijo? Sí, le dijo, no, está sano, llévatelo. El problema es hereditario. Entonces dice, madre mía, ¿cómo salió ese niño por una mujer tan pequeñita? Bueno, no quiero todo esto, pero es parte de la vida. Es parte de la vida. Y muchas veces Dios permite determinados conflictos que para nosotros son muy dolorosos porque es necesario que se mueran características nuestras que no son las correctas. A veces simplemente rendirnos a la vida. Y tú dirás, pero yo quiero que la vida fluya en mí. Sí, pero somos tan duros los seres humanos que los principales impedimentos de la vida somos nosotros mismos. Por eso el problema es esta visión antropocéntrica que tenemos. Todo está en el ser humano, todo está en nosotros, todo está en mí, todo está en lo temporal, todo está en este momento. Somos tan necios en esto que creemos, no, yo tengo que tener una mejor vida. ¿Cuándo? ¿Cuando cumpla 67 años? Porque ahora estás trabajando todo el día. No vives nunca. Sí, pero si no trabajo el domingo. Yo el otro día le decía a Lili, Señor, te voy a poner aquí otra vez como el Shabbat, ¿no? Se acabó el Shabbat, nadie se mueve, el Shabbat nadie trabaja, el Shabbat todos a la iglesia. Porque si no, no vivimos. No vivimos. Somos tan necios que creyendo que mantener la existencia es tener vida, perdemos la vida. Ya lo dijo Julio Iglesias, me olvidé de vivir, ¿no? El problema es la visión antropocéntrica, ya termino, no se me aburran, ¿vale? Desde el Edén, los seres humanos nos miramos a nosotros mismos. Los más jóvenes no tienen ni idea de quién es Julio Iglesias, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, si alguien te dice que lo sigas, ¿no? A ver, alguien confiable, ¿vale? Tú estás en una ciudad, no tienes ni idea, estás perdidísimo. Bueno, un día Simón y yo y Lili y alguien más nos perdimos en Casablanca, en Marruecos. Todo guay, ¿no? Todo guay. Y vino uno y me dijo, todo recto, todo recto. Nos perdimos más todavía, ¿no? Bueno, pero si encuentras a alguien confiable, este lo buscó Simón, soy su amigo de él. Y te dice que lo sigas. ¿Cómo lo sigues tú? Mira, si una persona va delante tuyo y te dice, sígueme, y ves que va rápido metiéndose por los caminillos y por todos lados, por las callejuelas, tú no vas con el móvil así, ¿no? Lo siento, los adolescentes no se enfaden conmigo. ¿Vale? Pero es imposible seguir a alguien si no fijas la mirada en él. No me digas que estás siguiéndome si estás pendiente de tu móvil. Porque cuando yo doble aquí voy a decir, ¿por dónde se metió? Ah, te lo dije. ¿O no? ¿Alguien te ha dicho alguna vez, sígueme en el coche, te voy a guiar hasta la salida de la ciudad? Y tú dices, madre mía, que no se me vaya, ¿no? Y tú vas así, y si hay mucho semáforo y mucho tráfico, vas con alguien, tú le dices al otro, tú fíjate en el coche, porque se nos han metido 2 coches adelante, quiero ver por dónde va el coche rojo, ¿no? Porque es imposible seguir a alguien si no fijas la mirada en él. Por eso nos extraviamos en el camino. Juan 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No de las tinieblas de esta existencia. Señor, quiero que tu Espíritu Santo se revele a mi alma. Y escúcheme bien, tal vez es la primera vez que estás. Esto es un milagro. No hay un solo ser humano en este mundo que no pueda experimentar este milagro, si lo busca y lo desea. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe. Como sea, guíame, porque este problema me está encegueciendo. Y ya estoy cansado de ver este problema. No puede ser que mi oración solo sea, mira a mi hijo, mira a mi hijo, mira a mi hijo. Señor, necesito caminar.
Y quiero orar por mi hijo, quiero orar por mi economía, quiero orar por mi salud, pero quiero ver más allá. Recién cantamos por encima del sol. Mis quejas, enfados, demandas en las relaciones muestran que me estoy mirando mucho a mí mismo. Mis quejas, mis enfados, mis demandas en las relaciones es que me den, que me atiendan, que me miren. Nadie hace esto, nadie me cuida, nadie me lleva, nadie no sé qué, nadie me ama, Mis quejas, mis demandas, mis enfados demuestran que me estoy mirando mucho a mí mismo. Cuando empiezas a mirar a los demás, se te acabó el problema. Otra vez, lo siento Marisa, pero hemos pasado horas con Marisa en el hospital. Ahora vamos a hablar de nosotros, Marisa. Queríamos estar con Marisa. Y había gente que tenía que estar ahí todo el día o toda la noche. En otras condiciones tú decías, no me dejaron dormir, hasta que viene una situación en la cual te saca la telaraña de la cabeza y te das cuenta que puedes ir un poco más allá cuando realmente miras más allá de ti mismo. ¿Se entiende esto? Que por amor a Marisa, muchos durmieron en un sillón duro y no durmieron en toda la noche prácticamente. Sin embargo, de ahí se fueron a trabajar sin queja. Porque no se miraron así esa noche, se miraron a Marisa. Ahora, tú esto mismo, hazlo en tu casa y te vas a quejar con tu mujer, con tus hijos, con todo el mundo. Porque te has mirado a ti mismo. Mateo 6:21, ¿saben lo que dice Mateo 6:21? Es precioso. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Pablo decía, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Te lo vuelvo a decir, no oremos motivados por los temores, por las ansiedades, por los acontecimientos, oremos motivados por nuestra fe en Él. Recordemos lo que te decía recién, ser lo que piensas, ¿no? Por lo tanto, pensarás lo que tú desees, porque lo que tú desees, eso estará pensando. ¿Sí? Si alguno tiene mucho hambre, ahora estará pensando que ya terminé de predicar, que me quiero ir a comer, porque lo que deseas es comer, entonces está empezando a pensar en la comida, así que voy a terminar rápido, pero pensarás lo que desees, y ¿sabes qué? Tú te vas a conducir como piensas. Como piensas. Vuelvo al extranjero otra vez. Bueno, logró pasar rápido y entró como turista. Y ya se vencieron los 3 meses y ahora lleva el rótulo en la frente de ilegal, ¿no? Y entonces ahí está luchando y está con miedo, está esto, está... Bueno, hasta que tiene su DNI y pasan los años, le dan la nacionalidad y tiene su pasaporte. Ahora vuelve a su país hablando con acento español, ¿no? Porque serás lo que pienses. Ahora, los ojos del ser interior, la visión del alma, siempre estará guiada por lo que consideres que es bueno para ti. Tu tesoro. Tu tesoro. Ahí va a estar. Cuando habla del corazón Jesús en hebreo, aunque él se escribió en griego, pero hablaba arameo o hebreo, siempre cuando hablan del corazón, del mundo interior, en tanto este tipo de cosas, no en tanto alma como algo existencial, se usa siempre una palabra que actualmente se usa como corazón, lev, ser interior, tu mundo emocional. Si yo lo pensara de esta manera, sería como donde está tu tesoro, lo que te importa, lo que te gusta, lo que deseas, allí va a estar tu mundo interior. Tus pensamientos y tus emociones siempre están pensando en ello. Siempre. Estamos en el culto, adorando a Dios, y estás pensando cómo ahora salió el Granada. Donde esté tu tesoro, allí va a estar tu ser interior, tus pensamientos, tus emociones. ¿Sí? ¿Sí? Quien tuvo un enamoramiento de eso, el 99% hormonas, 1% cerebro, ¿no? ¿Sabe lo que estoy diciendo? No puedo dejar de pensar en ella. Yo soy el padre de ella y le digo, mudémonos, no sé, a la Siberia, porque mientras esté cerca de este tipo, un peligro, porque hasta que no se calme un poco. Los ojos del interior, la visión del alma, siempre estará guiada por el tesoro de la vida. Lo que considere que es bueno, que es necesario, que es apetecible, que es imprescindible para mí. Señor, que mi hijo cambie, y Dios te está diciendo, yo tengo un zarandeo muy bueno para tu hijo, para que se despabile de una vez. Pero dice, Señor, que no sufra. ¿Sí?
Hasta que le contestó a un compañero de unos grados más grandes en el colegio y le metió una torta el compañero. Tú dices, ay, pobre mi niño, y te vas a la cocina y dices, gloria a Dios, que aprenda, que se dé cuenta que la vida es diferente, que a mí me contesta, pero que algún día alguien le planta cara. Pero si yo estoy pensando lo que yo considero que es bueno, lo que yo considero que es necesario, estoy perdido. Pablo hablaba de no poner los ojos en lo visible. No pongas los ojos en lo temporal, en lo pasajero. Eso está, es más, eso te va a motivar a orar muchas veces, pero tu oración no tiene que estar enfocada 100% en la solución de esto. Ponlo en las manos de Dios, dile, Señor, transfórmalo si está en tu voluntad. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, sana, Señor, libera, Señor, haz lo que tengas que hacer. Señor, haz que mi familia cambie. Vamos a orar así, pero siempre pasa un tiempo profundo de oración donde tus ojos no estén puestos solo en la solución del problema, sino en aquel que tiene el control de todos los problemas de la vida. Te lo vuelvo a decir. Si yo estoy pensando en mi enfermedad, soy un enfermo. Iré a asociaciones con mi propia enfermedad para que me ayuden, y estamos todos los enfermos padeciendo de esto, estamos todos en el mismo colectivo. Y nos tenemos autolástima y nos ayudamos y contamos qué difícil es la vida y qué pocos que nos entienden y qué pocos que nos cuidan. No estoy en contra de las asociaciones, pero tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que condiciona nuestra vida? Ahora, cuando yo oro al Jehová, yo seré el que seré, y le agrego sanador, yo seré tu sanador, o yo seré tu paz. Bueno, voy a ir a una asociación de hijos conflictivos, porque estoy harto de mi hijo. Pero si comienzo a orar a Jehová, Shalom, yo soy tu paz, mi vida es totalmente diferente. Y comienzo a orar entonces ya no tanto por temor al problema, sino conforme al propósito de vida de Dios. Yo traeré paz, aún en medio del conflicto. Yo seré tu sanador, aunque tu cuerpo todavía está enfermo. Llegará un momento en el cual verás que Dios hará el milagro que tú necesitas. Y si no, Dios te hablará en el momento. Pero Dios dejó abierto esto. Yo seré el que seré, puntos suspensivos. Con un propósito. Si Dios nos sana, será tu paz, será tu gozo, será tu alegría, será tu justicia, será todo lo que necesita en el momento determinado. El asunto es una oración conforme al propósito de Dios. Dios quiere que vivas, que viva tu alma, que viva tu ser interior, y nosotros solo queremos alimentar nuestra existencia temporal. Amén. Si vives así, pues mírate al espejo hasta los 30 años más o menos. Después quita los espejos, porque te vas a dar cuenta que todo cambia. Pablo decía, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. Por eso el peligro es poner la atención del alma en primer lugar en los conflictos de esta existencia temporal y hasta en los proyectos. No, nada me saca de la cabeza este proyecto. Aún aquello que Dios pone en nuestro corazón para hacer. Dios muchas veces te va a poner cosas para hacer. Pero aún así, que el descanso de tu alma sea Dios, no el alcance del proyecto. Si quiero seguirle y caminar en la luz de la vida, no debo apartar los ojos, o sea, mi atención constante y primordial de Dios. Miren, intentaré hacerlo lo más rápido posible. Dios puso hace muchos años, yo tenía 24 o 25 años, 24 años tenía. Yo estaba terminando mis estudios en teología y Dios una tarde, de un sábado por la tarde, me habló muy fuerte a través de un libro. Y Dios me dijo que me iba a llevar a la tierra de mis padres, de mis abuelos. ¿Y saben qué tierra es? Andalucía. Y Dios me dijo, te voy a llevar a esta tierra porque hace falta. Hay gente que se muere sin esperanza. Y yo comencé a llorar por esto. Y tuve algo en mi mente. Señor, tú me llamaste. Poco tiempo más tarde, yo empecé a pensar cómo hacer para ir. Señor, háblame. Todo se trabó, todo se puso al revés. Y Dios un día me dijo, tienes que volver a tu pueblo. Y cuando tú vuelvas a tu pueblo, vas a ser el pastor de la iglesia de tu pueblo. 2 años, me dijo Dios. Y en esos 2 años la iglesia se restaurará y el templo se construirá. Y yo volví a mi pueblo, pero había un problema. ¿Sabes cuál era? Que esa iglesia tenía pastor. Y además ese pastor era mi amigo.
Y Dios me había dicho, y serás el pastor. Pero ¿saben qué? Había algo claro en mí. A mí no me interesaba ser pastor, porque la iglesia ya tenía pastor. Ahora, lo que yo no entendía era por qué me había hablado todo esto. ¿Entiendes lo que digo? Dios tenía un proyecto. Dios me estaba diciendo, pero Señor, si es tu voluntad se hará, pero yo no quiero hacerle daño a nadie, porque mi corazón no está puesto en el proyecto, mi corazón está puesto en ti. Porque además era mi amigo, yo no quería hacerle daño. Poco tiempo más tarde él me dijo que se iba porque se iba a hacer cargo de una iglesia en otro país y desapareció y se fue. Y el pastor de la iglesia central buscó muchos pastores, al final pusieron a mí en forma interina, al final estuve 2 años pastoreando esa iglesia. Y el propósito de Dios se cumplió. Por eso no hubo conflicto. Es notable que cuando miramos nuestra existencia temporal, escúcheme bien, mi hermano, terminamos enemistándonos con aquello que consideramos un escollo o una traba para alcanzar lo que es nuestro propósito. ¿Lo entiendes a esto? Si yo hubiera deseado ser el pastor, empezaría a ver con ojos competitivos al pastor. No me da lugar, no sirve para nada, poco tiempo más tarde estaría criticándolo, sembrando crítica en los demás para que ese pastor se vaya, porque yo tengo los ojos puestos en lo temporal, no en el propósito de vida de Dios. Y queriendo satisfacer lo temporal, termino matando gente, destruyendo familia. Terminamos enemistándonos con aquello que consideramos una traba o un escollo. ¿Saben que muchos padres viven enfadados con sus hijos porque sus hijos son un escollo para la paz de su alma? Es que si mi hijo fuera diferente, yo tendría paz. Si tú oraras con una comunión profunda con el Dios que es Jehová Shalom, tendrías paz, aunque tu hijo fuera un problema. Terminamos enemistándonos con aquello o con aquellos que nosotros consideramos un problema para nuestro propio propósito y nuestra existencia temporal, porque hemos apartado los ojos del propósito eterno de vida de Dios. Para Adán, el enemigo, ¿saben quién fue? Dios. Dios fue a arruinarle el asunto a Adán. Por eso Adán se escondió, no quería hablar con Dios, quería esconderse de Dios. No se atrevía a dar la cara porque había algo que le estaba escondiendo en su corazón. Adán quería ser como Dios. Por lo tanto, el problema ¿cuál era? Que ya había un Dios. Así que el conflicto fue Dios. ¿Nunca te has enfadado con Dios? Y cuando pasa eso te das cuenta que tus ojos, tu corazón y hasta tu oración están puestos en lo temporal, no en la vida eterna que Dios nos da. Por eso necesitamos mirar por encima de nosotros mismos. No mirarnos solo nosotros mismos. Por eso muchas oraciones no son respondidas. El domingo pasado te decía, Santiago 4:1 dice, ¿dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? De vuestras propias pasiones. Y luego decía Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestras... Y en griego dice la misma palabra, en vuestras propias pasiones. O sea, aquella pasión, aquel conflicto, aquel sentimiento mal encauzado que te lleva a pelearte con los demás, es por lo que tú estás orando para que Dios lo alimente en tus oraciones. Es como decir, Señor, te ruego que hoy no vengas al Edén porque quiero ser Dios un ratito más, ¿no? Estoy orando para alimentar aquello que en realidad es lo que me está causando un conflicto en mi familia. ¿Sabes lo que necesitamos? Señor, guíame con tu Espíritu Santo para que mis ojos estén puestos en ti y no en la solución de un problema. Por eso, el propósito de Dios siempre será la vida, no la existencia temporal. Vamos a orar por esto dentro de unos minutos. El rey David lo aprendió. El rey David decía, el Salmo 21, versículo 1, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Mira lo que dice, le has concedido el deseo de su corazón. ¿Cuál era el deseo de su corazón? Mira lo que dice ahora. Y no le negaste la petición de sus labios. ¿Cuál era? Porque le has salido al encuentro con bendición de bien. O sea, me has bendecido. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. ¿Qué era lo que él deseaba? ¿Qué dice el versículo 4? Léalo. Vida te demandó y se la diste. Y largura de días eternamente y para siempre. Te pidió vida. No estoy hablando de vida existencial, vida física. Vamos a orar ahora. Señor, yo te ruego que por mi ser interior fluya vida. No puede ser que un conflicto me esté matando. No puede ser que una enfermedad determine mi existencia. No puede ser que un chico de 14, 15, 16 años que está buscando su identidad condicione mi paz.
Señor, yo necesito estar en una comunión profunda contigo. El que me siga, dijo Jesús, caminará en la luz de la vida. Yo te ruego que tu vida manifieste una luz tan grande dentro de mi ser interior, que tenga una claridad de pensamiento, una claridad en mis emociones. Por eso, Señor, quiero mirarte solo a ti. Por eso la oración por vida, no por vida física, te decía, sino por vida en el Espíritu. Hoy necesitamos la comunión profunda con Cristo. Él canalizó la vida del cielo y hoy nos garantiza la vida del cielo en nuestras vidas. Pero como humano restauró la relación de los seres humanos con Dios y por lo tanto restauró la comunión que se produce gracias al Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, si hemos aceptado el sacrificio de Cristo, podemos orar con una oración profunda y sincera y decirle: Señor, yo te ruego que hoy mismo tu Espíritu Santo fluya en mí y yo quiero que mi alma esté en ti, como la rosa en el florero, que el agua de tu Espíritu fluya por mi ser interior. Yo necesito tu vida en mí. No te estoy pidiendo que soluciones este conflicto familiar. Yo lo pongo en tus manos, Señor, transfórmalo, pero hoy necesito tu vida. Un conflicto con tu marido no hace de ti una mujer desgraciada. Pero una comunión profunda con el Dios del cielo a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu te va a revelar no que eres una mujer desgraciada, sino que eres una hija de Dios. Que Dios tiene control de tu vida, Dios tiene control de tu historia. El Espíritu Santo te va a recordar la vida que vino cuando orabas por tu hijo antes de que naciera. Se lo pediste a Dios. Por lo tanto, hoy no es un escollo para ti. Es un regalo de vida de Dios, que necesita un proceso. Pero es tanta la visión puesta en el conflicto y el temor que te has olvidado del propósito de vida de Dios a través de tu hijo. Este trabajo es una desgracia, estoy harto. ¿Te acuerdas cuando orabas por el trabajo? No es un escollo. Tu líder en una gavilla, alguien que trabaja contigo en la iglesia, no es tu enemigo. Si tú estás compitiendo con un lugar, entonces será tu enemigo y tendrás que salir de allí para que tú ocupes ese sitio. Pero en el cuerpo de Cristo hay lugar para todos. Por eso hoy necesitamos esta comunión. Juan 11:26 dice: todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice ahí? No morirá eternamente. Es una sentencia. Todo tiene que ver con la comunión con Cristo, iglesia, de la vida como propósito. Pero Jesús dijo algo mucho más revelador. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. O sea, no te vas a perder en el camino. ¿Sabes? En Juan 14:26 dice: cuando venga el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os guiará a toda verdad. Y Pablo escribió en Romanos 26 que el Espíritu Santo nos guía para orar como conviene. Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, el plan, el propósito de vida para cada uno de nosotros. Y nos guía a orar como conviene. Señor, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga tu voluntad, cumple tu propósito de vida en mí. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, no te vas a perder en el camino. No te dejes guiar por las deducciones de otro, los juicios de otro, la carnalidad de otro que está mirando las situaciones presentes, haciendo cálculos, analizando, sacando conclusiones, por cristianas entre comillas, cristianas que parezcan. Tengan mucho cuidado, no todo lo que dice ser cristiano es cristiano. Dejen que el Espíritu de Dios nos guíe. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre para tener este camino, esta verdad, esta vida, si no es por mí. Señor, yo quiero tener comunión contigo este día. Quiero que tu Espíritu Santo me pegue a tu presencia. Quiero estar contigo todos los días de mi vida. No oremos, te dije al principio, motivados por el temor. Aunque el temor nos lleve a orar, pero luego pidamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude en medio de la oración, para que podamos ver el propósito de vida en lo que estamos viviendo. Le pido a Dios que ahora mismo, ya en un segundo oramos, todos los que están aquí, a partir de este momento, cuando estemos orando y esta tarde en vuestras casas, puedan entender el propósito de vida de Dios en medio del conflicto que estás viviendo. Entiendo que es algo muy doloroso. Yo lo entiendo. Yo he vivido situaciones muy dolorosas en mi familia, tristezas muy grandes, que a veces me pregunto: Señor, ¿por qué permites esto?
Ahora, cuando yo me miro a mí mismo, siempre está la razón, el por qué. Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy viendo lo temporal. Y no sé en qué etapa de lo temporal estoy. Claro que no entenderé el por qué suceden las cosas cuando estoy en el comienzo. Una chica puede decir, ¿por qué tengo tantos vómitos? Tendré un cáncer en el estómago. Estaré con esto, todo me cae mal, tengo náuseas. Bueno, hoy todas las chicas están más que avisadas del tema, ¿no? Pero luego va al médico y le dice, señora, usted está embarazada. A veces no entendemos la razón de Dios cuando nos miramos temporalmente. Por eso Dios permite las aflicciones para sacarnos lo temporal y que busquemos la comunión profunda con Cristo para que nuestros ojos estén puestos en lo eterno. Amén. Si sigo pensando solo en mi enfermedad temporal, seré un hombre enfermo. Si miro a Dios, seré un hombre con fe. Aunque me muera físicamente de esta enfermedad, habré transmitido mucha vida en el tiempo en que estoy aquí en la tierra. Ya sea en la fe de saber que Dios transformará ese conflicto en milagro o en vida, o que Él nos fortalece mientras pasamos por el conflicto y que terminado todo estamos firmes y llenos de vida. Solo termino con esto. Yo me he sentido el peor padre de la tierra. Yo me he frustrado como padre. Quise ser un ejemplo de padre y no lo fui. Quise ser un ejemplo de pastor y no lo fui. Y durante mucho tiempo dije, Señor, yo no sé por qué pasan estas cosas. Tal vez soy un mal padre, tal vez soy un mal pastor. Dios un día me habló y me dijo, no hay ni buenos ni malos padres, todos son malos padres. Solo hay un padre bueno. Pero Dios permite las cosas con un propósito. Pasaron los años y muchos conflictos de la iglesia. Alguien vino un día y me dijo, yo admiro la fe tuya y de Lili, de que a pesar de las enfermedades, las luchas, allí siguen como si no pasara nada. Y me di cuenta que Dios tenía un propósito de vida en tanta gente a través del conflicto que estábamos viviendo. Yo miraba el conflicto, pero no veía el propósito de vida de Dios. Esto no es resignación. Le pido a Dios, Señor, sana, pero hasta que llegue el día de la sanidad hay todo un camino que recorrer. Y en ese camino Dios fortalece mi ser interior. Te lo vuelvo a decir, si yo miro a Lili por su meningioma y todo lo demás, yo digo, ya está muy enferma, pobre Lili. Pero si miro a Dios, entiendo que hay un propósito de vida en todo esto. Yo me crié con un padre maltratador, lo dije aquí muchas veces, con unos conflictos familiares tremendos. Pero desde niño chiquitito, yo hoy podría ser un amargado diciendo, ¿por qué Dios permitió que sufriera tanto? Yo me doy cuenta que hoy mi comunicación emocional tiene que ver con un niño que se crió en una familia de discusiones, peleas, conflictos, golpes, gritos. Y que yo aprendí de chiquitito a leer las emociones de mi padre, las emociones de mi madre. Y me di cuenta que Dios me estaba enriqueciendo a pesar de todo eso. Y Dios comenzó con el proceso que hoy se está manifestando aquí delante tuyo, hace muchos años atrás, cuando yo tenía 5 añitos. Y si yo pensara en aquel niño, diría, ay, soy un tipo frustrado, un tipo amargado, justificaría mis pecados, justificaría mi violencia, justificaría los malos tratos. Pero cuando miro a Dios, veo que Dios tenía un propósito de vida. Nunca ores motivado ni por el temor, ni por el enfado, ni por la amargura. Aunque eso es lo que te lleva a orar, ora con los ojos puestos en aquel que todo lo puede hacer. El que me sigue, míralo a Él. El que me sigue caminará en la vida. No digas que lo sigues si estás mirando otra cosa. Te vas a perder. Ponemos de pie, Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Querido Señor, hoy en medio de todos los conflictos que vivimos, queremos llevar los ojos a la comunión profunda contigo. Cierra tus ojos, mi hermano, ahí donde estás. Comienza a orar. Dile, Señor, llegué hasta aquí con mi mente obsesionado con ese problema. He llegado obsesionado con esta injusticia, obsesionado con esta enfermedad, obsesionado con este conflicto en mi casa, en mi familia. Señor, yo te ruego por ello. Y ahora, Padre, como pastor te ruego que hagas un milagro en esa situación. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret esa situación se transforme en milagro hoy. Y si no llega ese milagro, Señor, queremos seguir caminando contigo. Pero ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, dile ahí donde estás, quiero sacar
sacar mis ojos de todo ello y quiero adorarte a ti. Cuando Moisés le preguntó quién era Dios, como si Dios tuviera una especialidad en un problema, Dios le dijo: yo soy el Dios suficiente para todos los momentos de la vida. Jesús dijo: si me sigues a mí, mírame a mí, y vas a tener la luz de la vida en todo tu camino. Pablo decía: no mirando nosotros lo que se ve momentáneamente, sino lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. ¿Por qué no le dices a Dios ahora que tu Espíritu Santo me guíe a orar? Enséñame a orar, Señor, como conviene. Dentro de unos minutos, cuando terminemos, todos los que quieran seguir orando pueden venir aquí y quedarse sentados. Y los que necesiten oración con imposición de manos, por enfermedad, por lo que fuere, vengan aquí adelante. Vamos a estar orando por todos los necesitados, todos los que necesiten oración. Pónganse de pie aquí dentro de unos minutos. Vamos a orar por ellos, pero ahora vamos a adorar a Dios. Tómate unos segundos antes de cantar esta canción para fijar tus ojos en Cristo y decirle: Señor, quiero poner mis ojos en la comunión profunda contigo. Que en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque yo no quiero ser solo lo que pienso de forma alocada, descontrolada. Yo quiero ser lo que pienso por unos pensamientos guiados por tu Espíritu Santo. Que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guarde cada corazón en cada momento de oración ahora. Querido Señor, no queremos orar por miedo ni por ansiedad. No queremos estar constantemente orando, perdiendo el tiempo con nuestros ojos mirando solo un conflicto que no existe y que el diablo ha generado. Queremos aprender a mirarte a ti. Y ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, arranca nuestros corazones de toda discusión en la mente, enfados, amarguras que tienen que ver con mis complejos, con mis amarguras, con pensar que nadie me atiende, nadie me reconoce, nadie me cuida, nadie me da lugar. Querido Señor, yo saco los ojos de mi propia vida en esta mañana y quiero fijar mis ojos en esa comunión profunda. Por eso, Señor, cerramos los ojos de nuestro cuerpo para que sean los ojos del alma los que te busquen a ti. Envuélvenos ahora, Señor, con la luz y la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar, vamos a adorar a Dios. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. No te distraigas con nada. Dile: Señor, quiero poner mis ojos en ti en esta mañana. Quiero salir con el alma en paz de este lugar, sin miedo, sin agobio, sin ansiedad. Lo que me motiva es estar contigo. No me motiva el miedo, no me motiva el problema. Me motivas tú, Señor. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a decirlo todos juntos. Mi esperanza está en Jesús. Quiero mirarte a ti esta mañana, Señor. En su justicia y en la cruz, Tu Hijo no es el enemigo de tu paz. de nadie más dependeré. Tu jefe no es el enemigo de tu economía. Deja de mirar así la vida. Comienza a buscar la comunión con el Dios que todo lo puede. Jesús, fuerte soy, solo Él. Mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Mira al Rey que calma tempestades, no la tempestad solamente. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. Dilo: a la tormenta venceré. La tormenta venceré. El ancla de mi alma. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Sale fuerza, dice. En Jesús. Fuerte soy. Fuerte soy. No te quejes. Solo Él. No te pelees con las circunstancias.
Encamíname en tu voluntad, Señor, aún en la oración. Oh Dios amado, en los hospitales, en las calles, quiero dar vida, Señor. Quiero transmitir vida, vida, vida. Vida, Señor. Solo Él, mi roca es. Mi roca es. Sobre la tempestad. Él es Rey. Gracias, Señor. Un día Él regresará. Los que viven solo pensando en su existencia En su presencia voy no quieren la a venida de estar. Cristo. Los que buscan la vida sí desean la venida de Cristo. Ante Él vendré, Justificado por la fe. En Jesús fuerte soy. fuerte soy. Solo Él. Él es mi roca. Mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, guía esta iglesia todos los días de nuestras vidas conforme a tu propósito y tu vida sobre nosotros. Querido Señor, quita nuestras mentes, ayúdanos, Señor. Queremos tomar la decisión, pero ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu, a que nuestro ser interior se quite de todo ese conflicto y comencemos a orar conforme a tu propósito de vida. Guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo, no solo en la oración, sino en las decisiones que tomamos. Revélanos, Señor, tus propósitos, tu verdad. Y, Señor amado, guíanos en todo momento, para que de nuestro interior fluya la vida y oremos siempre conforme a esa vida, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por esta existencia que tenemos en este tiempo, pero la ponemos en tus manos y confiamos en ti. Ahora nosotros queremos, Señor, tomar nuestra vida y ponerla en tus manos, para que tú la hagas crecer, multiplicar y que de nuestro interior fluyan ríos de vida. En el nombre de Jesús. Quita ahora los temores, las ansiedades, los agobios, trayendo de esta manera, Señor, ese mensaje maravilloso de que tú tienes control de la situación que mis hermanos están viviendo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Tú que conoces el final de este conflicto, Señor, danos la paz que, Señor, solamente está en ti, de la tarea consumada. Que en el nombre de Jesús, ahora, en medio del conflicto, mi hermano y mi hermana puedan recibir esta paz que viene de tu Espíritu. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Por eso oramos, Señor, y en este propósito oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.